Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Hex, sí como el sistema hexadecimal, y hoy estoy aquí para acompañarte en este nuevo video. Como algunos ya saben, Paul no siempre puede estar disponible para subir contenido, así que voy a ser su guía cuando necesiten ayuda o información sobre temas interesantes. Aquí, en el canal, vas a encontrar contenido de programación y desarrollo web, web hosting, diseño, marketing, publicidad, SEO y muchos otros temas sobre tecnología y creatividad digital. Mi misión es hacer que aprender sea fácil, entretenido y sobre todo, divertido. Y para el video de hoy te voy a contar sobre los lenguajes de programación más utilizados y cuál podrías elegir si estás empezando. Así que, si quieres saber qué lenguaje es mejor para cada tipo de proyecto, acompáñame y empecemos. El mundo de la programación está lleno de sorpresas. Cada día surgen nuevos lenguajes y cada uno tiene su propósito. ¿Por qué tantos? La respuesta es simple. Cada lenguaje está diseñado para resolver problemas específicos. Imagina que quieres construir una casa. Necesitas diferentes herramientas para diferentes tareas. Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación. Por ejemplo, Python es ideal para análisis de datos y aprendizaje automático. JavaScript brilla en el desarrollo web, mientras que C++ es perfecto para aplicaciones que requieren velocidad y eficiencia. Cada uno tiene su propia personalidad y fortalezas. No hay un lenguaje que sea el mejor en todo. La elección del lenguaje depende del objetivo del proyecto. Un juego puede necesitar un enfoque diferente al de una aplicación empresarial. La diversidad en los lenguajes permite a los programadores elegir la herramienta adecuada para cada tarea. Esta variedad es lo que hace que el mundo de la programación sea tan emocionante y dinámico. Así que la próxima vez que escuches sobre un nuevo lenguaje, recuerda, cada uno tiene su razón de ser. Python se destaca como el lenguaje perfecto para quienes inician en la programación. Su sintaxis es tan clara y sencilla que parece un lenguaje humano. Esto permite a los principiantes concentrarse en aprender conceptos fundamentales sin perderse en complejidades. ¿Sabías que Python es uno de los lenguajes más populares del mundo? Se utiliza en diversas áreas, desde el desarrollo web hasta la ciencia de datos. En el ámbito de la inteligencia artificial, Python es el rey. Las bibliotecas como TensorFlow y PyTorch lo convierten en una herramienta poderosa para crear modelos inteligentes. Además, en la automatización de tareas, Python hace que procesos tediosos sean pan comido. Imagina poder automatizar tus tareas diarias con solo unas pocas líneas de código. La comunidad de Python es enorme y siempre está dispuesta a ayudar. Hay recursos, tutoriales y foros para resolver cualquier duda. Con Python, el aprendizaje se convierte en una aventura emocionante. Así que, si buscas un lenguaje accesible y versátil, no busques más. Python es la elección ideal para comenzar tu viaje en la programación. JavaScript es el rey del desarrollo web. ¿Sabías que sin él, las páginas serían estáticas y aburridas? Este lenguaje transforma la experiencia del usuario. Imagina hacer clic en un botón y ver cómo aparece una imagen o cómo se despliega un menú. Eso es JavaScript en acción. No solo es un lenguaje de programación, es el corazón que late en cada sitio web moderno. Junto con HTML y CSS, forma la trilogía perfecta para crear experiencias interactivas. Sin JavaScript, las páginas web serían como libros sin ilustraciones, difíciles de navegar y sin vida. Para los desarrolladores, dominar JavaScript es esencial. Las oportunidades laborales son enormes. Empresas buscan profesionales que puedan crear aplicaciones dinámicas y atractivas. Además, JavaScript se adapta. Desde aplicaciones móviles hasta servidores, su versatilidad es sorprendente. ¿Te imaginas un mundo sin él? Sería un retroceso en la tecnología. Aprender JavaScript no solo es una habilidad, es una inversión en el futuro del desarrollo web. Así que, si quieres ser parte de esta revolución, es hora de sumergirte en el fascinante mundo de JavaScript. Java se ha convertido en el pilar fundamental de las aplicaciones empresariales y móviles. Su estabilidad es asombrosa. ¿Sabías que muchas de las grandes empresas del mundo dependen de Java para sus operaciones diarias? Este lenguaje no solo es robusto, sino que también ofrece una estructura orientada a objetos que facilita el desarrollo de proyectos complejos. La popularidad de Java en el mundo corporativo es innegable.
Las empresas lo eligen por su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y su seguridad. Además, Java es el rey del desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Imagina cuántas aplicaciones en tu teléfono están construidas con este lenguaje. La comunidad de desarrolladores de Java es enorme. Esto significa que siempre hay soporte y recursos disponibles. La versatilidad de Java permite que se utilice en diversas plataformas, desde servidores hasta dispositivos móviles. No es de extrañar que Java siga siendo un favorito en el ámbito tecnológico. Su legado continúa y su relevancia solo aumenta. ¿Quién no querría dominar un lenguaje que ha demostrado su valía una y otra vez? C++ es un gigante en el mundo de la programación. Este lenguaje no solo es poderoso, sino que también es fundamental en el desarrollo de videojuegos. ¿Sabías que muchos de los títulos más populares del mercado están hechos en C++? Su capacidad para manejar gráficos complejos y cálculos intensivos lo hace insustituible. Además, C++ ofrece un control preciso sobre la memoria. Esto es crucial para aplicaciones que requieren un rendimiento óptimo, como software embebido y sistemas operativos. Los programadores pueden optimizar su código al máximo, logrando velocidades impresionantes. La sintaxis de C++ puede parecer intimidante al principio, pero su flexibilidad permite crear desde simples aplicaciones hasta sofisticados motores de juego. Este lenguaje también soporta la programación orientada a objetos, lo que facilita la organización y reutilización del código. En un mundo donde la velocidad y la eficiencia son clave, C++ se destaca. No es solo un lenguaje de programación, es una herramienta que impulsa la innovación en tecnología, desde la creación de mundos virtuales hasta el control de dispositivos. C++ está en el corazón de lo que hace que la tecnología funcione. Es hora de explorar su potencial. PHP es uno de los lenguajes más populares en el desarrollo web. ¿Sabías que alimenta más del 75% de los sitios web en Internet? Su simplicidad lo hace ideal para manejar bases de datos y formularios. Imagina crear un sitio web dinámico en cuestión de minutos. Con PHP eso es posible. Las plataformas como WordPress utilizan PHP para ofrecer experiencias personalizadas y eficientes. Esto permite que cualquier persona, desde principiantes hasta expertos, construya y gestione su propio sitio web. La capacidad de PHP para interactuar con bases de datos MySQL es impresionante. Puedes almacenar, recuperar y manipular datos de manera rápida y sencilla. Además, su amplia comunidad ofrece un sinfín de recursos y bibliotecas. Esto significa que siempre hay soporte disponible. La versatilidad de PHP lo convierte en una herramienta poderosa para el backend. Desde blogs hasta aplicaciones complejas, PHP puede hacerlo todo. ¿Te imaginas el potencial de crear tu propia aplicación web? Con PHP, el límite es tu creatividad. Swift ha revolucionado el desarrollo de aplicaciones para dispositivos Apple. Este lenguaje es moderno y está diseñado para ser fácil de usar. ¿Sabías que Swift es la alternativa recomendada a Objective-C? Con Swift, los desarrolladores pueden crear aplicaciones más rápidas y seguras. Su sintaxis es clara y concisa, lo que reduce la posibilidad de errores. Imagina poder construir una app para iPhone o iPad con un lenguaje que se adapta a tus necesidades. Swift permite a los programadores centrarse en la creatividad sin complicaciones. Además, su constante evolución asegura que siempre esté a la vanguardia de la tecnología. La comunidad de Swift es vibrante y activa, ofreciendo recursos y soporte. Esto significa que nunca estarás solo en tu viaje de desarrollo. ¿Te imaginas crear una app que impacte a millones? Con Swift, ese sueño es posible. No hay duda de que aprender Swift es una inversión valiosa. Las oportunidades en el ecosistema de Apple están creciendo, así que, ¿estás listo para dar el salto al desarrollo iOS? R y SQL son dos herramientas poderosas en el mundo de la ciencia de datos. R destaca por su capacidad en estadística y visualización. Imagina crear gráficos impresionantes con solo unas líneas de código. Es como tener un artista y un matemático en tu computadora. Pero, ¿qué pasa con SQL? Este lenguaje es el rey de la manipulación de datos. Permite acceder y gestionar enormes bases de datos de manera eficiente. Sin SQL, los datos estarían atrapados, inaccesibles. Ambos lenguajes son complementarios. R puede analizar datos extraídos de SQL, creando un flujo de trabajo sin interrupciones.
¿Sabías que el uso de R y SQL juntos puede aumentar tu productividad exponencialmente? Puedes hacer consultas complejas en SQL y luego visualizar esos resultados en R. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la calidad de tus análisis. En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo, dominar R y SQL es una ventaja competitiva. No subestimes el poder de estas herramientas. Con ellas puedes transformar datos en insights valiosos y tomar decisiones informadas. Ruby es un lenguaje de programación que ha revolucionado el desarrollo web. Su marco, Ruby on Rails, transforma la manera en que se crean aplicaciones. Imagina construir un proyecto en semanas, no meses. Con Ruby on Rails, eso es posible. Este marco ofrece herramientas que facilitan la creación de aplicaciones robustas y escalables. Una de sus características más sorprendentes es la convención sobre la configuración. Esto significa que se pueden hacer muchas cosas sin escribir líneas de código innecesarias. Los desarrolladores pueden enfocarse en lo que realmente importa, la funcionalidad de la aplicación. Para las startups, esto es un sueño hecho realidad. El tiempo es oro y cada segundo cuenta. Con Ruby on Rails es posible lanzar un producto mínimo viable rápidamente y ajustarlo según las necesidades del mercado. Además, la comunidad de Ruby es activa y solidaria. Hay una gran cantidad de recursos y gemas disponibles para facilitar el trabajo. Si buscas un lenguaje que simplifique el desarrollo web, Ruby es la respuesta. Es hora de explorar todo lo que Ruby on Rails puede ofrecer. Elegir un lenguaje de programación puede ser abrumador. Hay tantas opciones, pero cada una tiene su propósito. Si te interesa el desarrollo web, JavaScript es esencial. Permite crear sitios interactivos y dinámicos. ¿Te apasionan las aplicaciones móviles? Swift para iOS y Kotlin para Android son las mejores elecciones. Estos lenguajes están diseñados específicamente para sus plataformas. Para aquellos que se inclinan hacia la ciencia de datos, Python es el rey. Su sintaxis simple y sus potentes bibliotecas lo hacen ideal para análisis y visualización de datos. ¿Te fascinan los videojuegos? C++ y C# son imprescindibles. Estos lenguajes ofrecen control y rendimiento, perfectos para crear experiencias inmersivas. Si buscas automatizar tareas, Python también brilla aquí. Su versatilidad te permitirá simplificar procesos y mejorar tu productividad. Recuerda, cada lenguaje tiene su lugar. Comenzar con uno que se alinee con tus objetivos hará que el aprendizaje sea más gratificante. Así que elige sabiamente y disfruta del viaje en el mundo de la programación. El futuro te espera. Y eso es todo por hoy. Espero que esta guía te haya ayudado a entender un poco más sobre los lenguajes de programación y cuál podrías elegir para empezar. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre programación, desarrollo web, marketing digital y mucho más. También activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber en qué temas te gustaría profundizar. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, programadores.